Volvemos con el tema de los servidores NAS aquí al canal y ahora que se acerca la Navidad os traigo un vídeo muy interesante. ¿Qué os voy a enseñar? Os voy a enseñar cómo configurar aquí un servidor Plex, pero un servidor Plex de forma muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a poner una tarjeta Wi-Fi 6 a este servidor NAS y vamos a poder colocar dicho servidor en cualquier punto de la casa. Además, con una conexión Wi-Fi 6 muy estable, emparejado con un router de Xiaomi, concretamente el Redmi AX6. Y ya por si fuera poco, el contenido multimedia lo voy a almacenar en un nuevo volumen muy interesante, ya que va a estar compuesto por un disco SSD de Keystone, un DC500M de alta gama de gran capacidad, concretamente de 1 TB, y que va a hacer que nuestras pelis navideñas y vídeos estén mucho más seguros. Y sobre todo Keystone nos va a ayudar a construir una mejor Navidad para disfrutar de nuestros contenidos multimedia. Así que nada, si queréis ver cómo se monta todo este tinglao, no os perdáis el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es montar en el servidor NAS TS453D de QNAP esta tarjeta PCI Express Wi-Fi que tengo aquí. Una tarjeta Aorus modelo GCWBAX200 que, como os comentaba en la intro, nos va a permitir conectar el NAS a nuestra red Wi-Fi. Para realizar la instalación de la tarjeta Aorus en el servidor NAS de QNAP voy a utilizar el destornillador Ouija que os analicé hace ya un tiempo aquí en el canal. Por aquí arriba os voy a dejar el link por si queréis echarle un vistazo a mi review. Quitaré la tapa frontal del servidor NAS para que no se raye, le damos la vuelta al servidor NAS, lo colocamos boca abajo. Tenemos que quitar los 3 tornillos que permiten la extracción de la carcasa del servidor NAS. Fijaos que ahí tenemos la chapita que protege el hueco donde vamos a instalar la tarjeta Wi-Fi Aorus. Pues nada, vamos a ello. Una vez quitados los tornillos, levantamos un poquitín la carcasa tal que así y la extraemos tirando hacia el lateral derecho. Aquí tenéis un plano de cerca para que veáis el puerto PCI Express donde va a ir colocada la tarjeta Wi-Fi. Quitamos el tornillo que fija la chapa de protección. Cogemos nuestra tarjeta Wi-Fi que, como veis, viene perfectamente embalada, muy bien protegida. La chapa que trae por defecto de fijación es para PC, con lo cual hemos de colocarla por una de perfil bajo que viene incluida también en dicha tarjeta. De las 2 chapas que vienen incluidas hemos de elegir esta que os estoy señalando. Aquí tenemos la antena externa que va a ir conectada a la tarjeta de red. Una antena muy chula, ya que la base está imantada y la podemos colocar en la parte trasera del NAS de forma muy chula, como veréis más adelante. Aquí tenéis un plano de los 2 conectores que trae la tarjeta Wi-Fi. Para sustituir la chapa por una de perfil bajo hemos de quitar los 2 tornillos que la fijan a la tarjeta. Soltamos un poquitín las tuercas que fijan los conectores de la tarjeta y luego ya podemos quitarla sin ningún tipo de problema con la mano. Colocamos la chapita de perfil bajo en la posición que os muestro en el vídeo y vamos a introducir por la misma nuevamente los conectores de la tarjeta. Una vez introducidos, apretamos un poquitín las tuercas y colocamos nuevamente los 2 tornillos que fijan la chapa de perfil bajo a la tarjeta Wi-Fi. Con la llave inglesa vamos a apretar un poquitín las tuercas sin forzar demasiado, pero para que se queden bien fijas y no se suelten más adelante. Cogemos la tarjeta y la insertamos en la ranura PCI Express tal y como os muestro en el vídeo. Fijaros que queda perfectamente encajada en el puerto de conexión. También podéis ver que los conectores de la antena Wi-Fi externa están perfectamente colocados. Ahora colocamos el tornillo que fija lo que es la tarjeta Wi-Fi al chasis del servidor NAS TS453D de QNAP. Colocamos nuevamente la carcasa introduciéndola de la parte derecha hacia la parte izquierda, tal y como podéis ver en el vídeo. Ahora presionamos un poquitín hacia abajo de forma que los orificios de los tornillos queden alineados. Colocamos los 3 tornillos que fijan la carcasa al chasis del NAS. Ahora colocaríamos los conectores de la antena Wi-Fi externa a los puertos que tiene la tarjeta Wi-Fi. Irían roscados y su colocación es muy sencilla. Hecho esto, os voy a mostrar cómo se configura la tarjeta Wi-Fi en QTS, que es el sistema operativo que trae el servidor NAS de QNAP.
Primero nos aseguramos que estamos conectados a la Wi-Fi 6 del router Redmi AX6. Abrimos la utilidad QFinder Pro. Como podéis ver, ya nos ha detectado la tarjeta Wi-Fi y es ese iconito que os estoy señalando con el puntero. Hacemos doble clic sobre él y nos llevará a un navegador de internet donde hemos de escribir las credenciales del usuario administrador. Pulsamos entrar, nos vamos al menú principal y buscamos la opción conmutador virtual y de red. Ahí ya nos aparece la tarjeta Wi-Fi 6 que acabamos de instalar en el servidor NAS. Ahora la vamos a conectar a la Wi-Fi de casa. Para ello pulsamos la pestaña Wi-Fi y activamos el botón que os señalo ahí en la pantalla. Una vez hecho esto, nos aparecerá el listado de Wi-Fi disponible y hemos de buscar, en mi caso, la del Redmi. Hacemos clic sobre ella. Como veis, la Wi-Fi del router va también por el protocolo AX, es decir, por Wi-Fi 6. Marcamos la opción conectar automáticamente y también marcamos la opción conectar incluso si está oculta. Hecho esto, pulsamos el botón conectar y escribimos la contraseña de nuestra Wi-Fi. Pulsamos sobre aplicar y ahí ya tendremos conectada la tarjeta Wi-Fi del NAS a la Wi-Fi que está emitiendo nuestro router Redmi AX6. Importante para aprovechar toda la velocidad, usar la banda de 5 GHz del router. Si ahora nos vamos a la pestaña interfaces, vemos que el router ha dado una dirección IP a nuestra tarjeta Wi-Fi. Ahora lo que haré es desconectar el cable Ethernet y hacer que el NAS únicamente utilice la Wi-Fi del router Xiaomi. Si observáis, el cable Ethernet ya está desconectado y ahora la puerta de enlace es la tarjeta Wi-Fi que acabamos de instalar. Además, la velocidad de la red ha subido hasta 2,2 gigabits por segundo. Esto es una velocidad de vértigo para transferir ficheros por Wi-Fi de nuestro ordenador hacia este servidor NAS de QNAP TS453D. Una vez instalada y correctamente configurada la tarjeta Wi-Fi 6, el siguiente paso que vamos a dar es instalar la unidad SSD de Keystone en el servidor NAS de QNAP, crear el volumen independiente y copiar en el mismo todo nuestro contenido multimedia. Para que veáis la diferencia entre una unidad SSD tradicional y la unidad de Keystone DC500M, voy a realizar una prueba de lectura y escritura de un Samsung Evo que tengo en casa y así podremos comprobar la diferencia que existe entre los dos discos. Conectamos el disco Samsung por USB-C al MacBook Pro y abrimos la aplicación Aya System Test Lite, que es la que voy a utilizar para la prueba. Seleccionamos el volumen del disco Samsung Evo, pulsamos el botón Open y vamos a hacer una prueba de transferencia de un fichero con una resolución 4K del tamaño 4 GB para ver qué velocidad de lectura y escritura tiene. Pulsamos el botón Start y como podéis ver nos ha dado una velocidad de escritura de 353 MB por segundo y una velocidad de lectura de 509 MB por segundo. Vamos a repetir ahora la prueba con la unidad SSD DC500M de Keystone, un disco que está destinado a ser utilizado en data center, pero que, como no, también podemos utilizar en casa para tener un mejor rendimiento, mayor fiabilidad y mayor durabilidad con respecto a los datos que almacenemos en dicha unidad de estado sólido. Pues nada, vamos a abrirla. He de deciros que presenta un aspecto súper robusto, además pesa un poquitín más que la unidad SSD convencional y esto denota que está mejor construida, con mejores materiales y con el tiempo vamos a ver qué tal se comporta este Keystone DC500M. He elegido la capacidad de 960 GB y os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra por si queréis haceros de uno. Utilizaré esta carcasa transparente de Orico, al igual que he hecho anteriormente. Conectamos el SSD al MacBook Pro. Lo primero que tenemos que hacer es darle formato. Para ello vamos a utilizar la herramienta utilidad de discos de macOS. Hacemos clic con el botón derecho sobre el volumen, elegimos borrar y vamos a formatear utilizando el sistema de archivos exFAT. Le ponemos como nombre DC500M y pulsamos el botón borrar. El borrado es inmediato, pulsamos el botón aceptar y ya lo tendremos preparado. Repetimos ahora la prueba utilizando la misma aplicación que anteriormente. Seleccionamos el volumen, pulsamos el botón Open y vamos a simular la transferencia de un archivo con los mismos datos que anteriormente. Pulsamos Start. Como podéis ver, la velocidad de lectura
es un poquito mejor, de 509 hemos pasado a 521, pero la que es notablemente mejor es la velocidad de escritura en disco. Hemos pasado de una velocidad de escritura de 353 a 491 MB por segundo y eso se va a notar muchísimo cuando hagamos transferencia de información hacia esta unidad SSD de Keystone DC500M. Para montar la unidad SSD en el TS453D de QNAP, quitamos la tapa frontal del servidor NAS, sacamos la bandeja de la cuarta bahía, que es la que tenemos libre, y anclaremos la unidad usando 3 tornillos que están señalados como SSD en dicha bandeja. Colocamos el disco tal que así, haciendo coincidir los agujeros de la bandeja con los agujeros del disco. Colocamos los tornillos y una vez colocado el disco tal y como veis en la imagen, lo insertamos nuevamente en la bahía. Presionamos un poquitín, colocamos la tapa frontal del servidor NAS y ya lo tenemos listo. Antes de seguir con el vídeo, sé que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar aquí debajo del vídeo el botón suscribirse y hacer clic sobre él. Lo habéis hecho, ¿verdad? Pues ahora sí, continuamos con el vídeo. Crearemos ahora el volumen. Para ello nos vamos a almacenamiento instantáneo, pulsamos sobre la opción almacenamiento e instantánea y ahora pulsamos el botón crear nuevo volumen. En este caso vamos a crear un volumen estático, con lo cual dejaremos la opción que viene seleccionada por defecto y pulsamos siguiente. Elegimos el único disco disponible, que en nuestro caso es disco 4, correspondiente al SSD de Keystone, y el tipo de RAID obviamente lo vamos a dejar como volumen simple. Pulsamos siguiente. El nombre del volumen vamos a escribir multimedia y el resto de opciones las dejaremos tal cual están. Pulsamos el botón siguiente. Vemos un resumen de la configuración del volumen y pulsamos el botón finalizado. Pulsamos el botón aceptar, pulsamos el botón cerrar y esperaremos a que finalice la creación del volumen multimedia, que conllevará el formateado de disco y la comprobación de que todo ha salido de forma correcta. Una vez que se ha creado el volumen, ya podemos cerrar la ventana de almacenamiento instantánea y si nos vamos a File Station, ahí podemos comprobar que ya está creado el volumen multimedia, en el que obviamente no tenemos ninguna carpeta creada. Es por ello que vamos a crear una carpeta para almacenar nuestros archivos multimedia. Nos vamos al panel de control, carpetas compartidas y pulsamos sobre el botón crear carpeta compartida. Vamos a escribir un nombre, películas, y esta carpeta va a contener las películas navideñas. Importante que en volumen de disco elijamos el volumen multimedia que corresponde al SSD de Keystone. Pulsamos el botón crear, pulsamos el botón aceptar y veis lo fácil que es crear una carpeta compartida dentro de nuestro volumen. Vamos a crear también otra nueva en la que almacenaremos los vídeos caseros que podamos grabar estas navidades. Una vez creadas las carpetas compartidas, si nos vamos a File Station, ya podemos ver en multimedia ambas carpetas, mis vídeos y películas, con lo cual ya tendríamos listo para pasar nuestro contenido multimedia. Vamos a copiar ahora nuestras pelis y vídeos favoritos, con lo cual abrimos File Station, nos vamos a la carpeta películas, pulsamos el botón subir fichero y vamos a elegir de la carpeta descarga las pelis que he seleccionado para Navidad. Lo vamos a hacer de forma muy fácil, es decir, subirlo a través del navegador web para que veáis lo rápido que se van a subir usando Wi-Fi 6. Si nos vamos al progreso, ahí podemos ver las películas que tenemos en cola y hemos de esperar a que terminen de subirse. Una vez subidas, comprobamos que ya están almacenadas en la carpeta películas y ahora nos vamos a mis vídeos y hacemos lo propio con nuestros vídeos caseros. Como los vídeos caseros ocupan menos espacio, la subida es todavía mucho más rápida. Una vez finalizada dicha subida, pulsamos el botón ocultar y ahí ya tenemos nuestros vídeos caseros. Ahora que ya tenemos copiado todo nuestro contenido multimedia a la unidad SSD de Keystone, os voy a enseñar cómo instalar y cómo configurar nuestro servidor Plex. Para instalar la aplicación Plex nos vamos a App Center, buscamos la opción entretenimiento y ahí ya tenemos disponible Plex Media Server, que es el paquete o aplicación que tenemos que instalar. Pulsamos el botón instalar, pulsamos sí estoy de acuerdo y en este caso también la instalación de la aplicación la vamos a hacer en el volumen multimedia, es decir, en el SSD, ya que así va a rendir todavía mucho mejor
nuestro servidor Plex. Pulsamos aceptar y esperamos a que finalice la instalación. Una vez finalizada la instalación, nos vamos al escritorio y vemos el icono Plex Media Server correctamente añadido. Pulsamos sobre él, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Plex. El asistente de instalación vemos que nos indica un pequeño manual de cómo funciona Plex. Primero copiamos los medios al ordenador, escaneará los medios y luego con las aplicaciones del teléfono móvil, tablet, etcétera, reproduciremos el contenido. Pulsamos el botón Lo tengo. Hemos de poner un nombre al servidor, que en mi caso va a ser Marte Wi-Fi. Vamos a dejar la opción permitir el acceso a mi archivo desde fuera de mi hogar y pulsamos siguiente. Ahora es turno de agregar las bibliotecas. Vamos a agregar la primera biblioteca pulsando el botón Agregar biblioteca. Elegimos películas, el nombre lo vamos a dejar por defecto y el idioma español. Vamos a pulsar Añadir carpetas. Después pulsamos sobre la opción Ver carpeta de medios. Y vamos a elegir nuestra carpeta películas, que está dentro del volumen caché dev 2-data. Ahí tenemos la carpeta películas, la seleccionamos y pulsamos el botón añadir. Pulsamos agregar biblioteca y ya la tenemos ahí correctamente añadida. Ahora nos vamos nuevamente a agregar biblioteca, en este caso otros vídeos, cambiaremos el nombre por mis vídeos, nos vamos a la opción añadir carpetas, pulsamos sobre ver carpeta de medios y elegimos en este caso la carpeta mis vídeos, que es donde copiamos los vídeos caseros. Pulsamos el botón añadir, pulsamos el botón agregar biblioteca y ya la tenemos. Una vez añadidas las dos bibliotecas a Plex, pulsamos siguiente. En mi caso la aplicación cliente va a estar en el Amazon Fire TV Stick, con lo cual no las vamos a obtener ahora y pulsamos el botón hecho. Ahí ya podemos ver el servidor Plex correctamente configurado en mi servidor NAS. Lo vamos a elegir como servidor preferido y pulsamos el botón continuar. Aquí nos va a permitir elegir qué cosas queremos ver dentro de nuestro servidor. En mi caso voy a deseleccionar todo y voy a dejar marcado únicamente mis vídeos y películas, porque el otro es contenido nativo de Plex. Pulsamos terminar la configuración y ahí ya tenemos los vídeos y las películas correctamente añadidos. Como veis, a las películas le he añadido las carátulas junto con los metadatos de los mismos. Ya tenemos disponible el servidor para consumir el contenido directamente en la televisión. Bien, pues ahora nos queda irnos a la televisión y os voy a mostrar cómo se ve el contenido multimedia que acabamos de crear en nuestro servidor Plex utilizando un Amazon Fire TV Stick 4K y una televisión Haier también 4K que os analicé hace ya tiempo aquí en el canal. Bueno, ya tengo aquí el mando del Amazon Fire TV Stick 4K y ya he instalado la aplicación Plex en dicho dispositivo. Abrimos la aplicación Plex, como veis va muy fluido. Buscaremos ahora el servidor Plex que acabamos de añadir. Para ello bajamos y pulsamos sobre más y ahí tenemos disponible Marte Wi-Fi. Elegimos Marte Wi-Fi y nos vamos a películas. Y ya simplemente hemos de elegir la película que queremos ver de nuestra biblioteca. Navegamos hacia ella, pulsamos por ejemplo en Cuento de Navidad y pulsamos en reproducir. Como veis, sin ningún tipo de lag ni de retardo, es decir, un servidor que va muy fluido. Si ahora queremos ver algún vídeo casero, nos vamos a mis vídeos, elegimos el vídeo que queremos ver, pulsamos el botón reproducir y ahí ya tenemos un tierno recuerdo, unas navidades de hace muchos años, que podemos volver a rememorar usando nuestro servidor Plex en el NAS de QNAP. Para que veáis cómo reproduce películas de alta calidad el ecosistema multimedia que acabamos de montar en nuestro servidor NAS, vamos a reproducir la película Star Wars, que está codificada en 4K HDR. Para que os hagáis una idea, un fichero que pesa más de 50 GB. Ahí tenemos la calidad Ultra HD 4K HDR y vamos a ver cómo se comporta la reproducción de esta película directamente usando el Amazon Fire TV Stick 4K con el servidor NAS de QNAP. Como veis, funciona sin despeinarse y la película se ve muy bien, con una calidad súper buena. Además es muy sorprendente lo fluida que va la imagen, sin cortes, sin retardo y se ve perfecta. Con lo cual un servidor NAS es una cosa súper útil que no solo nos va a servir para reproducir contenido multimedia estas navidades, sino que además cuando llegue el mes de enero nos va a ayudar mucho con la vuelta al cole, con el teletrabajo, etcétera. No os preocupéis porque también van a venir vídeos relacionados con esos temas más profesionales
aquí en el canal, así que estar atentos. Bueno, ¿qué os ha parecido este tutorial? Interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues por un lado, ganar mucha portabilidad, ya que podemos colocar el servidor NAS en cualquier sitio de casa sin necesidad de cable ninguno, y todo con una conexión muy rápida y muy estable gracias a la Wi-Fi 6. Y por otro lado, hemos conseguido también mucha velocidad de lectura y escritura de este contenido multimedia gracias a la unidad SSD de Keystone DC500M. Como veis, una solución muy diferente, pero que nos va a aportar mucho disfrute de nuestro contenido multimedia estas navidades. Os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra de cada uno de los productos que habéis visto en dicho vídeo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.